Bienvenidos a su iglesia El Remedio de Cristo. Estamos aquí en los estudios, los invitamos. Si usted vive en las áreas cercanas a la ciudad de Clarksville, Tennessee, estamos ubicados en el 10 Main Street, en el downtown de la ciudad. Participe, únase en la familia de Dios, únase donde se predica la sana doctrina, que eso es muy importante, ¿verdad? Tener una iglesia sana, una iglesia conforme al corazón de Dios. Bueno, pero vamos a orar. Padre bendito eres, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta noche, Señor, por poder exponer tu palabra, por esos estudios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, me pidieron este estudio, porque vamos a iniciar nuestra serie de los misterios. Vamos a hablar de los misterios más profundamente. Cada uno de estos misterios es muy importante porque son columna vertebral para la iglesia, pero vamos a dar una introducción de los misterios. 7 misterios más importantes revelados a la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué 7? Porque Dios siempre es 7 fiestas, ¿verdad? 7 raptos, 7 formas como recibieron el Espíritu Santo, 7,000 años de la creación, 7 días de la creación. Eso es el Dios perfecto de los 7 pactos, 7 todo. Dios es de los 7, ¿verdad? Entonces es muy importante este estudio, ¿verdad? Y comprender y meditar, porque mucha gente se ha desviado de la sana doctrina. Si usted es una verdadera iglesia, ¿verdad? Porque luego yo pongo cosas en el Facebook y la gente me ataca o dice, eso es muy, doctrina es todo. No, doctrina no es todo, ¿verdad? Doctrina no es todo lo que tú piensas o crees o tratas de sobrellevar. La iglesia se compone por misterios, doctrinas, mandamientos y ordenanzas. ¿Qué son los misterios? Lo que la gente no vio, los profetas, ¿verdad? Podemos poner aquí una línea de tiempo, ¿verdad? Y los profetas en el Antiguo Testamento profetizaron muchas cosas, pero ninguno de esos profetas, solamente el profeta Daniel vio la era de la iglesia, pero no supo ningún misterio. Los misterios solamente fueron revelados aquí en la iglesia. Las doctrinas de la iglesia que se encuentran de Romanos a Filemón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice Romanos 11:13 que Pablo es el apóstol de los gentiles, ¿verdad? Y lo dice en muchas partes de la Biblia, lo dice en Gálatas, lo dice en Romanos, lo dice en muchos lados. Y no solo dice en Romanos, dice que él es el apóstol y maestro de los gentiles. Entonces, los mandamientos no son los 10 mandamientos. Tenemos un programa que no son ni vigentes el día de hoy porque la ley no se completa. Tienen muchísimos mandamientos que nos dio Jesús para la iglesia, los apóstoles, ¿verdad? Nos dieron mandamientos para la iglesia. Hay muchísimos, hay más de 200 mandamientos. Vamos a estudiar los mandamientos de cada una de las personas que le dieron a la iglesia y usted va a decir, mejor me quedo con los 10, ¿verdad? Porque son muchos mandamientos. Y ordenanzas. ¿Qué son las ordenanzas? ¿Cómo tú te diriges como iglesia? Tienes que ser como cabeza a Cristo. El varón es cabeza de la mujer, como el orden que tiene Dios. Tienes cosas que no se supone que están en las iglesias. Por ejemplo, tú haces fiestas en las iglesias, danzas en las iglesias. Todo eso no está permitido según las ordenanzas de la iglesia. Tampoco están permitidos las pastoras, ni los profetas, ni los apóstoles. Entonces, si tú no tienes esto sano, no tienes una doctrina sana. Y vamos a hablar de los misterios de la iglesia. Según de Timoteo 2:15 dice, preséntate como obrero aprobado que no tiene nada que avergonzarse. ¿Verdad? Que divide, que estudia, que traza con diligencia la palabra de Dios. ¿Qué es diligencia? ¿Sabe qué es diligencia? Es una cualidad de administrar algo o procesar algo en una presentación, en un trámite. Si usted lo busca en el diccionario, eso es diligencia. ¿Usted estudia así, de esa manera, o agarra su Biblia y lee lo que usted quiere, y chile, mole y pozole, y ahora Dios me está hablando ahí? Misterios, no ministerios, misterios, ¿verdad? Vamos a hablar de esto. ¿Qué significa misterio? Ministerio, tu oficio, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál es el ministerio del pastor? Predicar la palabra de Dios y enseñarla, ¿verdad? Efesios 4 nos dice la responsabilidad del pastor, de ser pastor y doctor, que enseña. Entonces, los misterios son muy importantes. ¿Por qué? Porque los profetas no pudieron verlos. En el Antiguo Testamento los desconocen. ¿Y sabe qué?
todas las sectas y todas las iglesias falsas no lo saben, no los enseñan, no los estudian. Entonces, necesitamos dividir bien la palabra de Dios, ¿verdad? Acuérdense que en la Biblia tenemos un mini video, ¿verdad? De videos relámpagos. Toda la escritura es para nosotros, pero no toda la escritura aplica a nosotros. Eso es muy importante, que la escritura toda es para nosotros, pero no aplica a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos ¿qué? Iglesia. Gentiles, somos iglesia, somos extranjeros. Entonces vamos a ver Efesios 3 del 1 al 10. Efesios 3 del 1 al 10. Vamos a ir muy rápidamente en este estudio de introducción a los misterios. Efesios 3, del 1 al 10, dice: por esta causa, Pablo, yo prisionero de Jesús, por vosotros los gentiles, de quienes, ¿por qué causa está Pablo? Por los gentiles, si habéis oído la administración de gracia. ¿Qué es la administración de gracia? Otra cosa que la iglesia verdadera enseña: dispensaciones. ¿Se fija cómo la Biblia está llena de toda la doctrina de Dios? Dice: la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación declaró el misterio, como antes lo escribí brevemente, leyendo cuál podéis entender cuál es mi conocimiento en el misterio de Cristo. El misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Lo que hablamos, ¿verdad? Los profetas que no lo conocieron, ¿verdad? No lo conocieron. Dice: como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Por qué dice a los santos apóstoles y profetas? Porque se estaba edificando ¿qué? La iglesia. Ya una vez unificada, ya no necesitamos ni apóstoles ni profetas, porque lo dice en Efesios 4, el contexto. Entonces dice: y que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y con partícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces nosotros entramos como iglesia por medio de ¿qué? Del Evangelio, no por otra cosa. Si no, usted no puede entrar en ningún lado si no es por el Evangelio, de lo cual yo fui hecho ministro del don de la gracia de Dios, que me fue dado según la operación de su poder. A mí, que menos soy más pequeño de todos los santos, me fue dado esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y aclarar todo lo cual sea de esta dispensación, ¿verdad? Otra vez dispensación del ministerio escondido de los siglos, que se creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios, que ahora fue dada a conocer por medio de la iglesia, las principales potestades en lugares celestiales. Entonces, ahí nos habla que hay misterios, ¿verdad? Vamos a ver 1 Pedro, ¿verdad? Pedro también nos dice que hay misterios, ¿verdad? 1 Pedro 1, del 7 al 10, y dice así la palabra de Dios: para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria con honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo infalible y glorioso, obteniendo el fin vuestra fe, la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros y querieron diligentemente indagar acerca de esta salvación. Entonces Pedro nos dice que todo ya está por Dios, ya está profetizado, todo ya está profetizado. Si usted escudriña esos versículos que acabamos de leer, entonces usted dice: entonces, no necesito que nadie me profetice más, aquí tengo la Biblia, ¿verdad? Y algo es muy importante, ¿verdad? Porque vemos que la Biblia nos dice en Hebreos 9:22, ¿verdad? Creo que sí, Hebreos 9:22, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Se fija? ¿Qué es remisión de pecados? Que no hay perdón. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento? ¿Verdad? En el Antiguo Testamento mataban un ¿qué?
un animal, ¿verdad? Un corderito, ¿verdad? Un cordero. Cordero. Para la remisión temporal, pero Cristo vino como ¿qué? Como Cordero de Dios, para una sola vez ser sacrificado y para siempre, ¿verdad? Para que se nos fuéramos revelados estos misterios, porque aquí vemos que como Adán le enseñó a Caín y a sus hijos, a Caín y a Abel, cómo sacrificar y todo eso, porque siempre tenía que haber sangre para haber un perdón, si no, no había perdón, ¿verdad? Vamos más adelante. Juan 1:29. Juan 1:29 dice así la palabra de Dios. El verbo, estamos leyendo el verbo, después el Cordero de Dios, y dice así: el siguiente día vino Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Y lo repito otra vez en el siguiente capítulo, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante? Me acuerdo que eso dejamos de tarea en el cafetín. ¿Dónde se encuentra eso? Juan, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que quita el pecado del mundo. Y la ley mosaica fue dada a Moisés. Y la ley mosaica decía que tenía que haber un cordero para derramar sangre para perdón. Y es lo mismo que hizo Jesús, ¿verdad? Entonces, y vemos que en Efesios 2, 8 y 9 nos dice que somos salvos por fe y gracia, y esto no de nosotros, ¿verdad? Voy a hacer aquí lugar para que puedan apuntar los misterios de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se puso como sustituto tuyo y mío al ser el Cordero de Dios. Dice Romanos 3:25, Él se puso como propiciación. Propiciación quiere decir se puso en mi lugar para que Él pueda morir. Cuando Jesús muere, eso no lo entendemos nosotros teológicamente. Cuando Jesús muere nos imputa su justicia. Entonces todos los 33 años y medio que Jesús no rompió ni un plato, hizo toda la ley y no hubo pecado en Él, se nos adjudica a nosotros. Por el simple hecho de creer. Aunque nosotros seamos impuros, no seamos perfectos, Dios lo ve así. ¿Por qué? Porque creímos en el sacrificio perfecto, ¿verdad? Jesús murió por todos nuestros pecados. Fue sepultado, ese es el Evangelio de la Gracia, ¿verdad? Siempre lo damos en los estudios, y resucitó el tercer día según las Escrituras. Eso es muy importante. Romanos 11:13, ya lo vimos, ¿va? Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Vamos a ver estos misterios que es muy importante, ¿va? Vamos a ver 1 Corintios 4. 1 Corintios 4 del 1 al 2. Para entrar a la introducción de los versículos. 1 Corintios 4 del 1 al 2. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Entonces, ¿qué nos ordena la iglesia? Que tenemos que ser ¿qué? Administradores. ¿Y qué quiere decir que seamos nosotros administradores de estos misterios? Que nos adjudiquemos estos misterios, que los enseñemos a otros, que los vivamos. Imagínense, en muchas iglesias ni siquiera lo enseñan, ¿verdad? Están, como dicen, en pañales espirituales. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado, ¿qué? Fiel. ¿Sabía que la única forma que Dios te encuentre fiel como administrador es que tú tengas estos requisitos como sana doctrina? De otra manera, Dios no te halla fiel si tú no tienes los misterios, las doctrinas, los mandamientos y los ordenanzas de la iglesia. Dios no te halla fiel. Ahí dice bien claro, ¿va? La palabra de Dios nos dice Pablo en Corintios que ahora bien se requiere que los administradores cada uno sea hallado fiel. Tiene que ser fiel a esto, a la iglesia. Esa es la iglesia. Esto se compone la iglesia. Entonces vamos a ver los misterios, ¿verdad? La doctrina de la iglesia se encuentra de Romanos a Filemón, ¿verdad? Aquí lo pusimos. Entonces seguimos adelante. Primer misterio, misterio de la piedad. Misterio de la piedad, lo vamos a estudiar más profundamente, ¿verdad? O divinidad. 1 Timoteo
Como Juan 3:16, acuérdense. Fiel. ¿Dónde está fiel? ¿Aquí? Aquí es Filemón. Vamos a seguir adelante. En Timoteo 3:16. ¿En dónde? Bueno, la única forma que Dios te halle fiel es que tú cumplas esto como iglesia. Ok, muy buena observación. 1 Timoteo 3:16, como Juan 3:16, acuérdese, 1 Timoteo 3:16. Y dice así la palabra de Dios, ¿verdad? Indiscutiblemente, ¿qué quiere decir eso en griego? O sea que no hay argumento contrario en todo el mundo. O sea, que es algo verídico, que es algo que nadie puede refutar, que es algo que nadie puede contradecir. Es una palabra que se usa en griego que es que no hay manera de contradecir. Indiscutiblemente grande es el ¿qué? Misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles y creído en el mundo y recibido en gloria. Ponga mucha atención. Dice indiscutiblemente. Y si usted ve en el diccionario 1823, ¿verdad? De Webster, ¿qué es piedad? Es cercanía a Dios, porque Dios vino tan cerca que vino a la tierra y nació como bebé y después dejó su espíritu dentro de nosotros. A Dios dentro de nosotros se le llama teológicamente Emmanuel. ¿Se fija? Piedad. Ese es el misterio de la piedad, ¿verdad? Que Jesús es ¿quién? Dios. ¿Y qué dice Deuteronomio 6, el Shema, que los judíos oran? Jehová o el Señor uno es. Santiago dice los demonios, si tú crees que Dios es uno, bien crees, los demonios también creen. Dios. ¿Quién es Jesús? Dios. ¿Por qué sabemos que es Dios? Porque dice en Filipenses que Él se despojó de su magnificencia para venir a morir. De su omnisciencia, de todo se despojó para venir en calidad de siervo para morir. Entonces, ese es el primer misterio. ¿Por qué el primer misterio? Porque ponga mucha atención. ¿Qué pasa con muchas iglesias? Dice que Jesús es un hombre bueno, Jesús es un profeta, Jesús fue el hombre más bueno del mundo, pero no dicen que Jesús es Dios. Otros dicen, no, dice, Jesús nada más es parte de la Trinidad, hay uno arriba más grande que Él, se llama Jehová o el Dios Padre. Eso es mentira, Él es Dios. Ese es el misterio. Si tú no eres iglesia no vas a saber nunca que Jesús es Dios. Es un misterio revelado solamente a la iglesia. ¿Cuál es el nombre de Dios? Jesucristo. Amén. Y eso no lo entendemos, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Vamos a ver Colosenses capítulo 1. Colosenses 1 del 26 al 27. Lo puse en la pizarra, si usted quiere hacer apuntes. Colosenses 1, 27. Vamos a ver cada misterio detallado por una hora y también las dispensaciones, si Dios nos da tiempo. Si no me han raptado, si no se quedan aquí los videos para que usted los vea. Fue predicado a los gentiles, ¿verdad? Vamos a ver. Colosenses, dijimos. 1, 26 y 27. Gracias, 1, 26, 1, 27. Dice así la palabra de Dios. Ponga mucha atención. Porque un pastor a mí me dijo hace muchos años, pues la palabra misterio ni existe así. ¿Qué se ha pasado leyendo el libro vaquero o qué? El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado. ¿A quién? A sus santos. ¿A quién? A sus santos. ¿Y quiénes son sus santos? ¿Quién está apartado? ¿Por qué murió Cristo? Porque hoy día han minimizado la iglesia. La iglesia es lo más grandioso que hay en la tierra. El mismo Dios murió por la iglesia. Y ahora tratan de hacer sinagogas y que no sé qué, que me congrego, que ahora no se llama así, que se llama. Iglesia es lo más glorioso que hay. Si tú eres iglesia, tú eres parte de lo que Dios compró, lo más glorioso que hay.
¿verdad? Y dice la palabra de Dios 26 y 27, el misterio que había sido oculto de los siglos y edades ha sido manifestado a sus santos, quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, este misterio en los gentiles, que Cristo en vosotros. ¿Qué es Cristo en vosotros? Ponga mucha atención en la pizarra. Cristo en vosotros. Quiere decir que Cristo está dentro de mí. Eso es un misterio. Cristo está dentro de mí. El Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, el Espíritu de conocimiento, el Espíritu de Jesús está dentro de mí. Eso es un misterio, porque muchas iglesias no lo saben. Ellos piensan que no, que la tercera persona de la Trinidad está en ti. No. Dios está dentro de mí, Jesús. El Espíritu de Jesús. ¿Verdad? No, que Jesús se fue y dejó a aquel Consolador. Sí, Él lo manifestó así para que nosotros, porque lo lógico Dios lo deshace. Dios vino por lo ilógico. Dios vino a destruir la ciencia, si usted no lo sabe. Por eso la Biblia, usted lee la Biblia dice, pues dejó al Consolador. Yo entiendo así. La Biblia no se interpreta lógicamente, sino analógicamente, que tienes que leer toda la Biblia para saber el mensaje de Dios. Por eso no es labor sencilla estudiar las Sagradas Escrituras, porque pagas un precio. ¿Se fija? Cristo en nosotros. ¿Qué dice la profecía? Emmanuel, ¿verdad? Dentro de nosotros, ¿verdad? Entonces, número 3. Somos la prometida. Muchos dicen novia, pero está mal dicho. Prometida. ¿Quién es la prometida? La iglesia. Vamos a ver Efesios 5, versículo del 22 al 32. No vamos a leerlos todos, bueno, parte, pero vamos a leer eso. Ponga mucha atención, ¿verdad? Es Efesios 5 del 22 al 27. Ok, vamos 32. 22 al 32. Dice, las casadas, ¿verdad?, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo de la iglesia, el cual es su cuerpo y salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas estén a sus maridos en todo. En todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Pastor, ¿cómo tengo que yo amar a mi iglesia? Aquí dice la Biblia como qué, como Cristo. ¿Qué le pasó a Cristo? Hasta la muerte, ¿verdad? Y dice para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento de la palabra, para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, cosa semejante, que fuera santa y sin mancha. Así también maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, que el que ama a su mujer y a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino el que se sustenta la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y carne de sus huesos. Y no dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas os digo esto al respecto de Cristo y la iglesia. Por los demás, que cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y como mujer respete a su marido. ¿Qué? La prometida nos da un orden, ¿verdad?, de Dios, ¿verdad? El orden, la cabeza es Cristo. ¿Por qué somos la prometida? Porque en las bodas del Cordero Dios se va a casar con la iglesia en las bodas del Cordero. Es su prometida. Entonces, cuando Cristo venga, viene por su iglesia. Entonces, si tú estás allá metido en tu casa y lo estás viendo a través de las redes sociales, no va a venir por ti, va a venir por su novia. Y la novia es la iglesia. Y la iglesia tiene que estar congregada. Entonces ponga mucha atención. Entonces es muy importante. Ese es el orden que Dios tiene, ¿verdad? Y es un misterio. ¿Por qué es un misterio? Porque no lo entendemos. ¿Por qué muchas iglesias no entienden este misterio? Tienen pastoras. Estos están fuera de lugar. No son ninguna iglesia gloriosa. Porque la Biblia lo dice. Si tú eres iglesia gloriosa, tú conoces los misterios y eres administrador fiel y los pones en práctica.
y los enseñas a otros, ¿verdad? 1 Corintios 15, ¿verdad? Donde se encuentra nuestro evangelio, en 5 en adelante, ¿verdad? Vamos a poner los diferentes colores, ¿verdad? 1 Corintios 15, donde se encuentra nuestro glorioso evangelio, del 5 en adelante, ¿verdad? Pues no vamos a leer todo, ¿verdad? Porque es después del evangelio. Vamos a ver. 1 Corintios 15. Ya vimos el evangelio, dice, después apareció Cefas en los 12, después más de 500 hermanos, después apareció Jacobo, 8, los últimos como a un abortivo apareció a mí, 9 porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, y no soy digno llamado apóstol. ¿Qué dice Pablo? Yo soy el ¿qué? Último, ¿verdad? Pues la gente no entiende ese concepto, porque si usted lee la Biblia sistemáticamente, analógicamente, no hay más apóstoles. Entonces hasta un niño de kinder puede leer eso, pero ahora la gracia que yo soy, su gracia me ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero yo no, sino la gracia de Dios conmigo, porque ya sea que yo sea en ellos, así predicaremos, así que habéis creído. Pero si se predica a Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de los muertos, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y sigue, y luego hasta el último dice, él nos habla del arrebatamiento, ¿va? ¿Qué versículo es? 52, creo. En un momento de abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, ¿va? El rapto es otro misterio. Otras iglesias dicen que no va a haber rapto, otras que jamás existió, que dicen que primero resucitarán los muertos. ¿Qué quiere decir eso? No, dice que los van a sacar del cementerio. Dice, resucitarán los muertos. ¿Dónde están los muertos ahorita? En el cielo. Ellos van a resucitar primero y los otros después en el aire seremos ¿qué? Transformados. Usa una palabra ahí el apóstol Pablo que se llama metamorfosis. Como los gusanos nos vamos a hacer mariposas, como estudia la biología. Eso es lo que dice. Ese es un misterio. ¿Por qué es un misterio? Porque muchos dicen, no, que el rapto va a suceder a tal fecha, que en la mitad de la tribulación, y no se ponen de acuerdo porque ni siquiera saben. Pero si tú estudias las escrituras, dice que nadie os engañe, que primero vendrá la apostasía, que ya la tenemos, que es el pan de cada día, y el hombre de pecado. El hombre de pecado no se ha revelado, ¿va? Cuando usted vea en las noticias que el hombre de pecado sale en la tele, entonces ya es demasiado tarde, ya la iglesia ya se fue. Dice muy bien, ok. Siguiente misterio, el misterio de la iniquidad. ¿Qué es el misterio de la iniquidad? El misterio de que Satanás va a tratar de usurpar el trono de Dios, ¿va? Segunda de Tesalonicenses 2, del 8. Segunda de Tesalonicenses 2, del 8. 6 y 8. 6 y 8. Segunda de Tesalonicenses 2, 6 y 8. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Ya vamos avanzando, ya vamos a terminar. No se me desespere. Segunda de Tesalonicenses 2, del 6 al 8, dice así la palabra de Dios. Y ahora vosotros sabéis que lo que detiene al fin que su debido tiempo se manifieste, porque ya la acción del misterio de la iniquidad solo que hay que presentarse al que lo detiene hasta que una vez sea quitado en medio. ¿Qué es lo que nos dice Pablo? Que Satanás en persona va a usurpar el lugar de Dios, va a hacer la crucifixión, va a resucitar, todos van a creer que Él es Dios, todos se van a poner la marca de Él. Lo dice en la Biblia. Pero eso es un misterio que nosotros debemos saber como iglesia para enseñarlo a otros que estén advertidos de lo que viene, ¿verdad? De la profecía que viene, que Satanás ya está trabajando desde hace muchos años. Ya hay muchos anticristos desde que en lo que era Babilonia, la torre de Babel, estuvo el primer anticristo, Nirro. Ese fue el primer anticristo, cazador de almas, y de ahí han venido muchos anticristos.
y los han llamado anticristos a través de la historia, como Hitler, Nerón y todas las personas que han hecho atrocidades. A lo mejor hasta Chávez entra ahí en los anticristos, en la lista. No sabemos, pero es gente pervertida, malvada, que ha hecho mucho daño a la humanidad. Y todos van a tener su paga. Pero el anticristo va, a ver, anticristo, ponga mucha atención, va a ser un personaje que va a ser Satanás encarnado. Pero con ese hay muchos, ¿va? Dice la Biblia que el que niega el primer misterio, dice Juan, el que niega la deidad de Cristo es anticristo con ese. O sea, si viene alguien en un testigo de Jehová y dice que Cristo no es Dios, él es un anticristo con ese. Porque niega la primera regla de los misterios de la iglesia, la piedad. Y Juan lo dice, todo el que niega la deidad de Cristo es un anticristo. En eso conocemos al Espíritu de Dios. El que dice que Jesucristo vino en carne, como dice 1 Timoteo, y lo es, ¿verdad? Y vamos a ver el misterio número 6. Babilonia, Apocalipsis. El misterio de Babilonia, Apocalipsis 7, 17, 5. ¿Verdad? Ese es un misterio muy interesante cuando estudiamos la palabra de Dios diligentemente, porque se encuentra en Apocalipsis, y a mí me encanta Apocalipsis, estudiar Apocalipsis, porque la palabra de Dios dice que tú tienes bendición cuando tú estudias Apocalipsis. Y dice la palabra de Dios en Apocalipsis 17, 5, dice la palabra de Dios, y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vamos a explicar quién es esa Babilonia, ¿verdad? Cuando nosotros estudiamos más la palabra de Dios, ¿verdad? Dice el misterio ahí en Apocalipsis que es una ciudad que está en medio de 7 montes. Y si usted llama a National Geographic, a la revista, y dice, ¿cuál es la ciudad que está rodeada de 7 montes? Pues nada más hay una ciudad en el mundo que está rodeada de 7 montes y se llama Roma. Entonces sabemos que Roma va a patrocinar ¿a quién? A Satanás. Eso lo vamos a estudiar cuando estudiamos los misterios, porque los misterios es como una columna vertebral para la iglesia, no como doctrina, sino para defendernos de las mentiras y de las falsas profecías que la gente hace, ¿verdad? Babilonia la grande, la gran ramera, la madre, ¿verdad? Y último misterio, la restauración de Israel. Restauración de Israel o de Jacob, ¿verdad? Está en Romanos 11:25. Ya vimos, tenemos un estudio de Romanos capítulo 11, usted lo puede ver, buscar en la biblioteca cibernética, y usted puede hallar ese misterio ahí. Lo vamos a leer ahora, Romanos 11:25, porque ya vamos en el 14, ¿verdad? Creo, en los estudios que hacemos teológicos. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque pensaba terminar este año, pero ya que el año nuevo está a la vuelta de la esquina, pero quizás podamos nosotros completarlo en el principio de año. Queremos empezar la carta de Efesios, que es una carta teológica muy importante para la iglesia. Y dice la palabra de Dios, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seas arrogantes cuando vosotros mismos, que lo que ha acontecido a Israel, su endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué dice Pablo? Que Dios va a volver a lidiar con ellos en la tribulación y en el milenio. En la tribulación los va a proteger, y en el milenio van a estar con Él, los que sean redimidos, los que creyeron de los 144,000 que Jesús es Dios. ¿Se fija? Y esos son los misterios, ¿verdad? Porque la iglesia debe saber eso. ¿Qué? Jesús es Dios, que Jesús está dentro de mí, que yo soy la novia de Jesús, que pase lo que pase, yo estoy ya fiancé, como dicen en inglés, o sea, comprometido, ya pagado, ya dieron el dote por mí, yo tengo que casarme, me raje o no me raje, me tengo que casar con Cristo. Que
vamos a ser raptados los que estemos viviendo, los que estemos aquí, y que Satanás va a usurpar el lugar de Dios, que tenemos que advertir a otros, y que Babilonia, la gran ramera, todos los desastres que ha hecho durante toda la historia y lo que va a participar en la tribulación financieramente como para el falso profeta y el anticristo, la restauración de Israel que Dios prometió que los iba a redimir a ellos, y lo que cumple Dios lo hace, porque Él no es hombre que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, como es en Números, lo va a hacer. Y esos son los misterios que nosotros los debemos de saber todos de corazón, para si alguien te diga y te dice, Jesús fue el hombre más bueno del mundo, usted se tache, ¿verdad? Porque Jesús es Dios. No, que el que está dentro de ti es el Espíritu de Dios y no Dios. Cristo es Dios, ¿verdad? Que Babilonia es Estados Unidos. Que Babilonia es Estados Unidos, o que aquí que tú puedes perder tu boda con las bodas del Cordero y puedes perder tu salvación. Esa tontería no la puedes perder porque estás comprometido. Ya estás sellado. ¿Qué quiere decir sellado? Garantía y patrimonio. O sea, algo, como un animal cuando lo sellan. Es dueño alguien, es dueño ya alguien y es una garantía. Y eso somos, nosotros somos sellados. ¿Por qué? Porque nada puede entrar en nosotros, nada puede salir, porque el Espíritu nos ha sellado por dentro para el día de la redención. Y que los judíos también van a tener su parte en el futuro. Ahorita no están divorciados, ahorita ni sus oraciones no llegan ni a la azotea. Pero cuando sean restaurados, Dios va a poner todo en orden con ellos, porque Él se los prometió. Porque de ahí salió el Mesías, ¿verdad? Y es como dice el hermano en Babilonia, ¿verdad? Que no te digan que Estados Unidos es Babilonia, ¿verdad? Ni Irak, porque muchos vamos a tener un estudio donde era el jardín de Edén y donde era Babilonia. Muchos dicen, no, que en Irak encontraron unas ruinas, pero no es cierto, porque si tú lees la Biblia dice que es el reino del norte, entonces Irán está al suroeste. Entonces, ¿cómo va a ser Irán? Y las dimensiones que dice que de la ciudad no dan con las que son realmente de la Gran Babilonia, ¿va? Y de los ríos que estaban ahí. Bueno, vamos a darle gracias a Dios, ¿va? Concluimos este estudio con la introducción, pero si tú nos estás viendo a través de las redes sociales, te invitamos porque vamos a tener un estudio de 1 hora de cada uno de estos misterios, que es mucha información muy importante, porque no nada más es las citas que vimos parciales, es mucho más, porque la palabra de Dios es bella y es mucha información que tú debes de saber, ¿verdad? Padre, bendito eres en el nombre de Jesús, te damos gracias por este estudio de introducción a los misterios, porque nosotros como iglesia debemos de saber de corazón los misterios, las doctrinas, tus ordenanzas, tus mandamientos para la iglesia, Padre, porque tú nos escogiste un apóstol para que nos guiara y para que nos enseñara. Yo te pido en el nombre de Jesús que nosotros sigamos predicando la buena, sana doctrina, porque esta no solo nos salvará, sino salvará a otros, como dice tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús y la iglesia de Dios dice, amén. Que Dios los bendiga.